tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el módulo correspondiente a la gestión de datos e información digital, específicamente a la parte correspondiente al procesador de texto. Cómo crear un documento con ciertas características específicas de una tesis, por ejemplo. Nos habíamos quedado ya en la sesión pasada viendo cómo crear estilos y a partir de ellos generamos nuestra tabla de contenido denominada índice. Ok. ¿Alguien tuvo inconvenientes al respecto? ¿No? Excelente. Entonces ¿ya sabían cómo hacer esto? No. Excelente. Me gustó ese rotundo y al unísono. No. Ok. Bueno, pues lo que vamos a ver el día de hoy es referente a la creación de referencias. Vamos a ver cómo establecer una referencia bibliográfica, cómo insertarlas, cómo modificarlas, cómo identificar si es una revista, si es un libro, si es un capítulo de libro, para hacer una adecuada cita. ¿Ok? Como consecuencia, cómo generar nuestra tabla con nuestras referencias y veremos también cómo citar a nuestras tablas, cómo citar nuestras figuras también. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos viendo pues las referencias. Entonces, si vamos al inicio de nuestro archivo, veremos que hay varias partes con marcas en color amarillo. Y de hecho están numeradas A, B, C, D. Y si ustedes revisan el documento que les pasé donde venían los estilos, en ese PDF, después de la definición y característica de todos los estilos, vienen las listas de referencia que hay que insertar. Desde la referencia a la R. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con la A. Observen, en nuestro documento donde esté la A, está la cita de Pech y Prieto. Entonces, empecemos con esa. Vamos al documento. Significa que todo este texto o parte de este texto está apoyado en lo que dicen Pech y Prieto en su artículo. Claramente, pues esto no está textual, ¿verdad? Y bueno, ya lo veremos al final. El último módulo hablaremos precisamente de estos detalles. Pero bueno, yo inserto la cita, entonces me vengo a referencias. En este caso selecciono la A para que una vez que lo inserte, pues lo elimine. Esta cita ya debe de estar agregada y ¿qué creen? Que no está. No me di cuenta de ese detalle que no se pasaron las citas. Pero bueno, ahorita lo soluciono, no hay problema. Entonces, como no están las citas, vamos a ver cómo crear una cita. Vean que hay en amarillo. Todas estas, las que están en amarillo, son citas que ya tendrían que estar precargadas y únicamente las tendríamos que insertar. Pero las que están en color, no le cambié de color. Algo pasó. ¿Qué pasó? No, me confundí. Bueno, les voy a decir cuáles son las que sí tenemos que crear que no estaban puestas. Chequen en la carpeta que se les proporcionó, en el archivo que se les proporcionó, venían dos documentos extras. Son dos artículos. Expectativa de desarrollo de la investigación. Expectation of ICT development.
Así es. Son dos artículos que están hablando de un pronóstico de cómo se va a comportar el desarrollo de la investigación en México comparada con América Latina. Y aquí está la portada del documento donde aparece el artículo. Y aquí está el otro, con su respectiva portada. ¿Por qué es importante? Porque necesitan ustedes saber cómo tomar los datos completos. En este caso, estos artículos no forman parte de una revista, sino que forman parte de un libro digital. ¿Cómo sabemos que es un libro digital? Porque tiene un número de identificador ISBN. ISBN, entonces todo documento que ustedes vean que tiene ISBN es un libro. Entonces, el artículo que ustedes encuentren dentro de ese libro no se va a tomar, a la hora de hacer las referencias de él, no se va a tomar como artículo de revista, se va a tomar como capítulo de libro. ¿Ok? Entonces, chequen, este es el desarrollo de la investigación, ¿ya lo vieron? Y el otro es de las TIC, que a todo esto es las TIC. Las TIC, no las TICs. Así es. No, nunca son. Las TIC. Ya la palabra TICs en plural así no existe. Es incorrecta. ¿Sí? Gramaticalmente hablando. Bueno, entonces, vean. Si nosotros comparamos, vamos a comparar las imágenes de cómo se supone que debe determinar nuestro documento. Observen. La primera tabla. La tabla número 1 es esta, que hay que darle formato. Y hay que insertarle su cita. Y esta está Sánchez, Lagunes y Torres 2018. Y hay que especificar, ¿qué cosa? La página. Cuando nosotros extraemos de alguna fuente algo específico, hay que hacer una referencia específica. Es decir, no basta con decir, lo tomé de tales autores, de tal artículo, sino en qué página está este texto, ya sea una tabla, ya sea una imagen, o sea palabras textuales que vamos a tomar de él. Entonces se tienen que poner especificando la página. Ok, entonces chequen, tabla número 1. Entonces, ¿cómo quieren que empecemos? ¿Dando formato a la tabla? Perfecto, entonces vamos a dar formato a la tabla. Para esto, ustedes podrían generar una tabla y darle formato manual, pero cuando generen una nueva tabla, formato manual, así es. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un artículo para una revista o para un libro, cabe destacar que el editor de ese libro establece cierto formato específico para todo. Hay ciertas reglas que hay que cumplir. Y esto incluye las características que debe de cumplir la tabla. En este caso, esta tabla está bajo el formato de APA. Entonces, veamos cómo generamos un formato de tabla. Vamos a seleccionar la tabla. Nos vamos a herramientas de tabla donde dice diseño. En mi caso yo ya tengo aquí el diseño. Yo nada más pongo, bueno, mentira, no es este en particular. No es, no, no lo tengo. No lo tengo. Pero no importa. No importa. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos hasta acá abajo y vamos a decir, vamos a hacer nuevo estilo de tabla. Nuevo estilo. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Tabla APA. Tabla APA. Está basada a partir de tabla normal.
Entonces, más o menos, fíjense, aquí nos va mostrando cómo podría aparecer. Entonces, en toda la tabla vamos a seleccionar el tipo de letra. Times New Roman del 12. Interlineado sencillo, sin espacios después del texto. ¿Sí? Vean, acá nos vamos a párrafo. Interlineado sencillo, sin espaciados. ¿Ok? Aquí no fue necesario modificar absolutamente nada. Ahora bien, damos clic aquí, donde dice aplicar formato a encabezado. En el encabezado vamos a querer que sea en negritas. En negritas, así es. Entonces, si comparamos, vean, ¿sí? Está en negritas. Y están alineados a la izquierda. Entonces, aquí nos damos clic, alineado a la izquierda. ¿Vale? Ya no es necesario ponerle Times New Roman porque ya dijimos que toda la tabla iba a tener de tipo de texto, de tipo de fuente más bien, Times New Roman. Si quieren hacerlo o cambiarle el tipo de fuente solo al encabezado, entonces sí valdría la pena cambiarlo. Pero si ya se le dijo que es Times, pues así que se queda. Ahora, vamos a seleccionar primera columna. Esta va a estar, y de hecho, alineada a la izquierda. Y fíjense, regresamos a donde dice toda la tabla y ese va a ir centrado, ¿ok? Donde dice toda la tabla, el texto centrado y solo la primera columna alineado a la izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, encabezado, déjenme recordar aquí. ¿Pero es en alineada arriba a la izquierda? ¿O? Borde, hay que establecer borde superior, hay que establecer borde inferior. Te escucho, perdón. ¿Es el de alinear a la izquierda es alinear arriba a la izquierda o alinear al centro a la izquierda? No te entiendo. Ya, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Sí, te refieres a estos, ¿verdad? Sí. Sí, es el primero. Ok, déjenme recordar. Ahí está. ¿Sí? Tienen que seleccionar el tipo de borde. Tienen que especificar que lo quieren con borde inferior y con borde superior también. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, perfecto. ¿La primera columna ahí? Aquí nada más seleccionamos, de este lado seleccionamos el tipo de borde y acá le decimos que queremos borde superior y borde inferior. Pero estamos en el encabezado, ¿ok? Estamos en el encabezado. Observen que si le damos a aceptar y le decimos, ¿sabes qué? Dale formato APA. Ay, canijo, no me lo está aceptando. Vamos a ver por qué no lo acepta. Bueno, dense cuenta que sí tomó los bordes superior e inferior, ¿ya lo vieron? Vamos a modificarlo. Está. A ver, algo está pasando aquí. Ya. Sí le di a guardar. ¿Sí está? ¿Sí está? A ver, déjenme checar. Bueno, como está tardando, estamos checando que no está aceptando el formato de la tabla a pesar de estar configurado.
Veamos el formato de la tabla. Tiene un diseño ya establecido. Ya le dijimos que sean negritas, etcétera, etcétera. Pero ya está creado el estilo. Sin embargo, no lo toma. Para evitar esto, vamos a dejarlo así de momento. Más tarde lo checamos y lo definimos. Lo que vamos a hacer ahorita es crear nuestras referencias de figuras. Entonces, chequen, esta es la tabla número 1, ¿verdad? No, esta es la 2. La 1, vean, la tabla 1 dice proyección incremental a 40 años. Ta, 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 ta. Ese es el título. ¿De dónde se toma la referencia? Según la imagen. Según la imagen dice que se toma de Lagunes y Torres 2018. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a los artículos que les pasé. Y vámonos al artículo en español. Este es el artículo en español. Entonces, ¿cómo yo cito? Bueno, este es el artículo, vean. Aquí está todo el contenido del artículo. Pero este forma parte de un documento general. En este caso, este artículo está dentro de un libro. Entonces dijimos que va a ser artículo de libro. Entonces aquí donde dice extraída de, vamos a ponerle, vamos a referencias y vamos a darle insertar cita. Como no tenemos las fuentes, vamos a crear una nueva. Pero antes de crearla hay que asegurarnos que esté bajo el estilo APA, sexta edición. Hay diferentes estilos para citar. APA sexta edición, que es la única versión de APA que está por default en Word. Entonces ya seleccionando APA, vamos a dar crear nueva fuente. Y aquí en el tipo de fuente, la primera opción es libro, sección o capítulo de libro, artículo de revista, informes, sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este caso, esta es una sección de libro. ¿Cómo lo sabemos? Porque chequen, ok, el documento donde se encuentra es un libro. ¿Quiénes son los editores del libro? Carlos Montes de Oca, Javier García y Eduardo Orozco. ¿El autor del libro, del artículo, es el mismo que el editor? No, entonces significa que forma parte de un libro de diferentes publicaciones, de diferentes autores. ¿Ok? Entonces es un capítulo del libro. Entonces, pues ya que estamos aquí en la portada, ¿cómo se llama el libro? Entonces seleccionamos sección de libro y aquí nos pide título del libro. Hay que escribirlo. Innovación. Perdón, título del libro. Es que estoy aquí batallando con mi manos libres. Ok, sí. Título del libro, ok, se llama Innovación, Tecnología y Liderazgo. Innovación, tecnología y liderazgo en los entornos educativos. En los entornos educativos. ¿Quién es el autor del libro? Como autor se debe de tomar a los editores. ¿Okay? Entonces, en este caso es Carlos Montes de Oca. Habitualmente se pone nada más el apellido paterno. Entonces sería Montes de Oca. Lo explica aquí en editar, fíjense, en editar. Apellidos. Montes de Oca. Montes de Oca es un solo apellido. Si fuera Montes Pérez, entonces nada más pongo Montes. Montes de Oca, y donde está el nombre, le pongo C. No, de Carlos. Nada más las iniciales de los nombres.
Un nombre lo tiene. Montes de Oca. El siguiente y le doy en agregar. Así es. Vamos a escribir el siguiente. García JF, ¿no? Sería García, nombre, J. Punto, segundo apellido, F. Punto. Agregar. Tercer autor, Eduardo Orozco, entonces pondremos Orozco, E. Punto. Y agregar. Como ya son todos los autores o editores del libro, aceptar. Ahí está. Ya los consideró, vean. Si lo quisiéramos haber puesto a mano, era Montes de Oca, C, punto, punto y coma, apellido 2, nombre 2, punto y coma, y así sucesivamente. Tal y como está ahí, pero de forma manual. Exacto, pero pues mejor que lo haga. Que lo haga el. Claro. Más datos que podemos extraer de la portada. El año. El año. Entonces, a ver, aquí nos dice Memorias del Congreso Internacional Education, Miami, 2018. Entonces, el año. Ciudad. Miami. Editorial. Humboldt. Aquí nos aparece. Humboldt International. Ok, ahí está. Nos hacen falta datos específicos del capítulo. Ya pusimos los datos del libro. Fíjense, tal vez en ocasiones nos aparece el volumen, el número de serie o la edición. En este caso es primera edición, no es tan trascendente. Pero si ya fuera segunda o tercera edición, pues sería interesante considerar. Ahora bien, ¿cuál es el documento en el cual nos vamos a apoyar? Vamos al índice. Nos dice que las ponencias están desde la página 135. Y aquí está la ponencia que nos interesa. ¿Cómo se llama? Expectativa del desarrollo de la investigación. ¿Eso es el título? Título. Expectativa del desarrollo de la investigación en México en el marco de Latinoamérica. Asegurándonos de no cometer faltas ortográficas. ¿Okay? Todo, ¿no? Ya no las páginas. Páginas, a ver, bueno, los autores, ya que estamos aquí, las páginas, los autores, Sánchez A. ¿Ese autor es el que va hasta arriba ahora? Sí. Sánchez, nombre A. Segundo, Lagunes A. Tercer autor, Torres C.A. C.A. ¿Ok? En primero y segundo nombre. ¿Ok? Primero y segundo nombre, no se les olvide ese detalle. Agregar. Ya son todos los autores aceptados. Ahora sí, solamente nos faltan las páginas. Esta que es en la página 248 a la donde está la última referencia, 264. Entonces, de la 248 a la 264. Pero sí aceptado. Y ya le damos clic en aceptar. Entonces nos aparece nuestra cita. Pero ¿está citado así? No, ¿verdad? Extraída de Sánchez, Lagunes y Torres, 2018. Entonces, copio esto otra vez. Sánchez, Lagunes, Torres. Bueno, aquí lo correcto sería ponerlo de esta forma. Sánchez, Lagunes y Torres. Y aquí, como ya estoy diciendo el nombre de los autores fuera, por ejemplo, esto aplicaría cuando yo redacto
Como dice Sánchez, Lagunes y Torres, la investigación en México, acorde a Sánchez, Lagunes y Torres, y entre paréntesis, el año nada más, de la publicación de Sánchez, Lagunes y Torres. Entonces, damos clic aquí, donde dice editar cita. Y le decimos que nos quite el autor y que nos quite el título, únicamente que quede visible el año. Entonces sí, extraída de Sánchez, Lagunes y Torres, 2018. Editar cita. Editar cita. Si le damos a editar fuente, nos manda donde pusimos todos los datos bibliográficos del documento. ¿Ok? Ya todo lo hicieron. Bueno, le vamos a quitar el remarcado. Ya está. Y vamos acá donde está el documento. Acá en el documento debe de hablar de esta referencia, ¿no? Qué raro, no está. Pronóstico de la investigación, ajá. Bueno, aquí debería estar. Creo que me comí la parte donde se hacía referencia. Pero como se está hablando, fíjense, en lo referente al pronóstico de la investigación en México con respecto a otros países, se estima que la tendencia actual proyecta una expectativa de desarrollo poco alentadora a diferencias de otros países. Basado en los resultados obtenidos al realizar dos proyecciones del crecimiento de la investigación, a partir de bla, 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 según la base de datos Scopus, ¿ok? ¿De dónde se sacó esto? Estamos hablando de documentos, datos específicos, de qué está pasando. Es poco alentador. ¿Porque yo lo digo? No, ¿verdad? ¿En qué me apoyo? En el artículo. Entonces, aquí tengo que poner cita. Como nunca dije en el texto que esta información viene de una investigación realizada por tales autores, entonces, al término del párrafo, especifico de dónde se extrajo esa información. De Sánchez, Lagunes y Torres, 2018. Observen qué diferencia, ¿no? Aquí se especifica los autores y el año dentro de los paréntesis, y acá es lo mismo, ¿verdad? Achis, ¿dónde quedó? Ahí está. Pues ya lo copio y es la misma. Exacto. Pero va a haber un detalle, chequen. Dijimos que cuando tomamos tablas, ¿qué teníamos que cuidar? Especificar qué cosa? La página. La página. ¿En qué página viene esta tabla? Vayan al artículo de favor y díganme dónde viene proyección incremental a 40 años. Ajá. ¿En qué página está? En la 256. Chequen, aquí está en la 256. En la 256. Es esta misma tabla, vean. Mismos datos. Entonces, tengo yo que poner en el documento, vean, hay dos formas. Yo le podría decir, aquí en editar cita, me pide la página 256 y le doy en aceptar, pero me aparece coma página punto 256. Lo correcto es que me aparezca coma P.256, acorde a APA, así es como se pone. ¿Por qué Word no lo ha corregido? No lo sé. Pero tendría que aparecer P.256. Entonces, si yo dejo esto, ya no estoy cumpliendo con las reglas de APA. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le hago? Botón derecho, convertir cita en texto estático, y entonces manualmente se lo borro.
Ajá. P, coma. Coma P.256. P, coma, punto. No, 2018, coma P.256. P. punto, espacio 256. Entonces, de esa misma manera, O sea, P. punto significa página. convertir el texto estático, de igual manera pudimos haber sacado lo de Sánchez Laguna. Claro, claro. Vean acá esta otra tabla, es la de, ¿qué tabla es? 593.079, vean. Ajá. A ver. Es esta, ¿no? Proyección de tasa constante a 46 años. Esta. Sí. ¿En qué página está? 259. Y la otra fue, 256. entonces chequen. Desde aquí, antes de ponerlo, lo convierto en texto estático y manualmente pongo coma, espacio, P.259. Hay un detalle, fíjense. Cuando ustedes hacen esto y lo ponen en modo estático, el Word detecta que ya no estoy haciendo, ya no la estoy citando, ¿eh? Es como un texto más. Es como un texto más, exacto. Sin embargo, ahorita vamos a dar clic en administrar fuentes. Aparece como citada. ¿Por qué? Porque escribí la cita en el párrafo. Sí. La tenía citada en el párrafo y la tenía citada en la tabla. En la tabla lo quité, pero no me marca problema. Pero si hubiese alguna fuente donde, por ejemplo, inicio un párrafo hablando de la definición de, ¿qué será? De control digital. El control digital acorde a Ogata, es, y tengo que poner la cita del libro de Ogata y la página donde viene la definición. Pero ya no vuelvo a citar Ogata por ningún lado. Ahí en ese caso, si yo lo pongo en modo estático y era el único lugar donde estaba citada esa referencia, aquí me va a aparecer sin la flechita. ¿Me explico? Porque detecta que estaba la cita, pero que ya no aparece en el texto. Se agregó, pero no la menciona. Y entonces ahí abusados. Eso no necesariamente, yo sé que es una cita que yo la tengo en modo estático, entonces no me preocupo. Pero hay que tener cuidado de que si yo tengo un documento y tengo 200 referencias, pero en realidad en mi libro solamente menciono a 100. Cuando yo inserte mis referencias me van a aparecer las 200. Y eso está mal porque estoy haciendo mención de trabajos que ni siquiera estoy manejando en mi documento. ¿Me explico? Entonces me tengo que asegurar que aquellos que no aparezcan con flechita los elimine si no están siendo citados. ¿Ok? Bueno. Entonces, tendrían que hacer lo mismo. Vean, para la otra tabla. Aquí hace referencia a una figura. Vean, figura fuente. Es esta figura. Salud. Es la figura 1, ¿no? Figura 1, proyección incremental a 42 años. Proyección incremental a 42 años. Es esta la figura. Pero no está. Entonces, ¿cómo pasamos la figura? Pues vámonos a la fuente. Proyección incremental, ¿verdad? ¿Era? Sí. Proyección incremental a 42 años. Es esta. Claro está que si checamos la imagen, yo en realidad aquí en la tesis la volví a generar con una nueva líneas de colores. Ajá, pero lo que habitualmente hacemos es, bueno, lo extraigo de aquí
Entonces, ¿qué hago? Pues le tomo captura, ¿no? Lo recorto. Lo recorto. Pero hay ocasiones donde el documento está bloqueado y no me permite hacer captura de pantalla. Ah, sí, está protegido. Está protegido, entonces, perdón, no me permite tomarle toma. Entonces hago una captura de pantalla con el botón de el teclado o con la herramienta de recortes que ya trae Windows 10 y ya lo pego, ¿verdad? Entonces ahora sí que sacamos, así, sacamos la maña. Y ahí está nuestra, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra figura. Debe de estar centrada. Nada más le quitamos aquí y centrada. ¿Ok? Ahí está la figura. El texto de la figura. Ahora, habría que ponerle el formato, vean. Vamos a nuestra lista de referencia y aparecía el estilo. ¿No lo crearon? Vamos a crearlo, ¿no? Para las figuras es del 12 apoyado en párrafo. Abusados, fíjense. Yo voy a crear un estilo para las figuras. Me apoyo a partir de un título. No vayan a cometer ese error. No, porque si yo a una figura le doy un estilo que venga de un título, ¿qué creen que va a pasar? Va a aparecer en el índice. Y no queremos que las figuras aparezcan en el índice. Ellas tienen su propio listado que ahorita vamos a generar. Entonces, no. Entonces, por eso pide que lo tomemos a partir de párrafo. Vamos a crear uno nuevo. Crear un estilo. Se va a llamar tabla y figura. Le doy en modificar. Se está basando en normal. Y según el estilo dice que sin sangría, justificado. Perdón, ahí alineación es centrado, centrado, 12, cursiva. ¿Qué tipo de estilo no es párrafo? A ver. Sí, pero el párrafo estaba de normal, o sea que no hubo problema. ¿Sale figura? Del 12, espaciado posterior del 10. ¿Sale figura? Está en un Roman 12. ¿Sí? ¿Hay que le modificamos eso? Nada más. Posterior 12, interlineado sencillo. ¿Sí? ¿Ya vieron? Interlineado sencillo, espaciado del 12. Lo demás se queda igualito. Es lo único que se modifica. Y, ¿Espacial? ¿Especial 0? sí. ¿Ya? Cursiva. Y le damos, aquí dice tamaño 12, cursiva. Cursiva. Le damos clic en aceptar. Y ahí está. Vamos a darle el... ¿Mande? Ahí mismo, ahorita te muestro. Tabla y figura, botón derechos, modificar. Formato, párrafo. Aquí está, interlineado sencillo. ¿Y es centrado este? Sí, es centrado. Cabe destacar que el de las tablas es igualito, pero alineado a la izquierda. Entonces, tendríamos que hacer un estilo para tablas, un estilo para figuras. Pero nada más acuérdense que la tabla va alineada a la izquierda. ¿Ya? Ahora, para las notas, vamos a generarlo a partir de tabla y figura, pero nada más que es del 10, nada más. Si yo les recomiendo, vamos a crear un nuevo estilo. Se va a llamar notas. Modificar. Lo va a tomar a partir de tabla y figura. ¿Cuál es la única diferencia? Del 10. Única diferencia. Y ahí está. ¿Es de 10? ¿Sí?
Si observan, si yo no le pusiera una nota, está bien que tenga un espacio de 10 el formato de la figura. Pero como pongo una nota, lo recomendable es quitarle el espacio. ¿Ya vieron? Para que aparezca. Doy clic acá, va de nuevo. Doy clic aquí en el texto de la figura. Me voy aquí al interlineado y le digo, quítame por favor el espacio que está después del párrafo. ¿Ok? ¿Y ya? Aquí tendría que ir, pues, la fuente. ¿Ya? Lo que nos interesa es poner el título. Fíjense, este título ya estaba escrito, pero yo no les recomiendo que se ponga manual el título de la figura. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le voy a cortar el título y le voy a quitar esto de figura. ¿Qué creen que vamos a hacer? Hay que hacerlo de modo automático para que eso nos permita crear nuestro listado de figuras. Entonces seleccionen por favor. No, no lo borras, lo cortas con control X. Lo seleccionas y lo cortas. ¡Pum! Lo tenemos en memoria ahorita para pegarlo, ¿sale? Botón derecho sobre la figura, insertar título. ¿Y qué etiqueta quiero que tenga? A mí me aparece figura. ¿Les aparece a ustedes? Les aparece aquí donde dice rótulo. Sí, como yo ya he creado varios me aparecen, entonces no hay problema. Ustedes váyanse a nuevo rótulo y pónganle el nombre, que en este caso es figura. Figura nada más. Okay. Ya nada más escriben figura, le dan a aceptar y les deberá aparecer figura 1. ¿Ok? Y aquí en figura 1 vamos a darle control V de vaca que nos pegue todo nuestro texto. No. Ahí mira. Ah, bueno, es que yo no le corté lo de figura. Si lo cortaste con todo y figura 1, borras ese figura 1. Este figura 1 que me aparece no lo puedo borrar porque lo... Así es. Es parte del rótulo que me está poniendo, ¿me explico? Hay que verificar que aparezca debajo de la selección. ¿Ya así les pone? Excelente. Entonces le damos clic en aceptar. Y ahí está. Nos lo pone chiquitito, pero no se preocupen. ¿Qué vamos a hacer? Tabla y figura. No necesito seleccionar todo ese texto. No. Mientras el cursor esté ahí, nada más doy clic en el estilo y se corrige más rápido. Y borramos el espacio, así es. La diferencia es que, pues ahorita esta figura ya está en memoria, ya la está acumulando en un listado de figuras. Y vean acá, vamos a hacer lo mismo para la figura número 2. ¿Dónde está la figura 2? Aquí está la figura 2, aquí tendría que ir. ¿Cierto? Aquí pegadito la figura 2. Nos dice que es a 46 años. Vámonos a nuestra fuente. La figura 46 años. Es esta, ¿no? Hacemos lo mismo. Seleccionamos 18 del PDF. Uy. Seleccionamos. Ya está en memoria. Y venimos y lo pegamos. Este documento tiene que aparecer centrado. Ya está. Vamos a cortar el título, que es proyección de la investigación, ¿cierto? Y borramos lo de figura 2. Vamos a insertar título, que ahorita va a ser más fácil. Insertar título, ya está en figura, ¿ya lo vieron?
y le doy pegar y le doy aceptar. Le doy clic en su estilo y le quito el espacio. A la nota también le doy clic en el estilo de nota. Y ya. Dense cuenta que ya tenemos figura 1 y figura 2. Ahora, toda figura, toda tabla, toda ecuación que se escriba, se tiene que mencionar, se tiene que citar. Aquí dice en el texto, debido a la alta tasa de crecimiento que presentan estos países, como se aprecia en las figuras 1 y 2. Esto es manual. Yo les recomiendo que cuando citen figuras, tablas, no lo hagan manual. Porque ¿qué pasa si tienes 10 figuras? Y resulta que tienes que agregar una nueva Se va a recorrer, ¿no? como figura 3. Entonces todas se van a recorrer. Entonces todo lo que había citado a la 3 ahora es la 4. Tienes que buscar en todo el documento donde citaste la tabla 3 para decir que ahora es la 4. Todo en el texto. Entonces es un relajo, se vuelve un cuento imposible. ¿Me explico? Interminable. Pero si lo hacemos con la herramienta, me simplifica la vida, me olvido de esos detalles. Lo hace automático. Lo hace automático. Entonces, ¿cómo logramos que se haga automático? Entonces, aquí sería en la figura 1 y figura 2. Pero vean, vámonos a referencias. Donde dice referencia cruzada. ¿Y qué es lo que quiero? Ecuación, título, no. Quiero figura. Ya les aparecen, ¿verdad? ¿Quiero todo el epígrafe? No, solo ponme rótulo y número. Y aquí va figura 1 y ponme de una vez el de la figura 2. Insertar. Ajá. Seleccioné la primera, insertar. Seleccioné la segunda e insertar. Y cierro. Aquí en referencia cruzada. ¿Y se escribieron ahí figura 1 y figura 2? Se escribieron. Y aquí ya pongo y figura 2. Como se aprecia en la figura 1 y figura 2. Pero dense cuenta que figura 1 Ya tiene un formato. tiene un formato de hipervínculo activo. Ya no es un texto normal. Ya no es un texto normal. Entonces borramos lo que dice en figura 1 y figura 2 y copiamos eso que... Exactamente. Esta es la forma correcta como puedo yo citar a mis figuras y hacemos lo mismo para las tablas. ¿Cuál fue la única diferencia? Que aquí en referencia cruzada nada más le digo de las tablas. Ahorita como no tenemos ninguna tabla generada, pues no aparece nada, pero es lo mismo. Entonces vean, ¿qué pasa? Fíjense, les voy a mostrar el ejemplo. Copio esta figura con todo y su etiqueta y su título, y lo pongo acá arriba. Resulta que esta nueva figura es la figura 1. Y esta que era la 1, ahora es la 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que se actualice? Entonces, doy Control E. Seleccionamos todo el documento. Control E. Y me pongo aquí sobre el numerito de la figura y le digo, ¿sabes qué, compadre? No seas malo, actualízame el número de figura. En toda la tabla. ¿Nos vamos hasta arriba del documento con los control E o no? Con donde estés. Esa es la finalidad del Control E. Actualizar campo. Control Z. Me doy el cursor exactamente arriba del número. Y le digo, actualízame este campo. Pero no nada más este campo, todos los campos de figura como este, actualízamelos en toda la tabla. Y vean qué hizo. Ya cambió figura 2. Y ahí ya. Y vean arriba. Arriba también tiene que. ¿Ya vieron arriba? Ya se dio cuenta. Ah, canijo, esta es la 2. Y aquí hacía referencia a ella. Me evito. Y eso que se convertía en un gran problema para 30, 50 figuras citadas en todo el documento, ya Puedo eliminar y agregar. Esa ya me quito de broncas. ahí, después de que das control E,
¿Actualizar qué? Actualizar campos. Y donde dice actualizar solo los números de página, actualizar toda la tabla. Toda la tabla. Todo. Toda la tabla. Y aceptar. Indígenas, una pregunta. ¿Eso se hace cada que se modifique o ya se hace automático? No te preocupes, ¿Lo puedes hacer al final? lo puedes hacer al final. Exacto. Sí, Ah, pero tengo que hacerlo para que se pueda ver. así es. Entonces al final ya tú te aseguras de que tus citas aparecen En orden. en orden. Vamos a hacer una pausa al video.